Programación en ambiente cliente-servidor. Es un modelo para construir sistemas de información que se sustenta en la idea de repartir el tratamiento de la información y los datos por todo el sistema informático, permitiendo mejorar el rendimiento del sistema global de información. Esto quiere decir que está más estructurado que el concepto general del sistema distribuido. El cliente envía a los servidores peticiones de realizar alguna tarea. Las tareas pueden variar mucho en naturaleza y tal vez retornar información. Clientes y servidores son asimétricos. Un servidor puede ser cliente de otro servidor. Sus propiedades del cliente-servidor son procesos separados. Pueden correr en la misma o en diferentes computadoras. Cada proceso puede ocultar información interna. Cada proceso puede instrumentar sus propias reglas. Algunos ejemplos del cliente-servidor pueden ser el World Wide Web, la FTP, Telnet, News, Email, Times y muchísimos más. Las ventajas de este modelo es que aprovecha las configuraciones existentes de hardware y software, corresponde con modelos de negocio distribuido, es escalable, la red es la computadora. Sus desventajas del cliente servidor es que es más difícil de instrumentar, menos estable, sensible al tráfico en la red, más difícil de probar, más difícil de diagnosticar y corregir problemas. La arquitectura del cliente-servidor persigue el objetivo de procesar la información de un modo distribuido. De esta forma, los usuarios finales pueden estar dispersos en un área geográfica más o menos extensa, un edificio, una localidad o un país, y acceder a un conjunto común de recursos compartidos. Además, el acceso debe ser transparente. El cliente puede desconocer la ubicación física del recurso que pretende utilizar y preferiblemente multiplataformas, es decir, independiente del sistema operativo, del software de aplicación e incluso del hardware. En definitiva, cuando hablamos de la implantación de una arquitectura cliente-servidor, nos referimos a un sistema de información distribuido. El cliente-servidor en dos capas. Su primera capa es aplicaciones de clientes y la capa de servidor es la de datos del negocio. Esta arquitectura consiste básicamente en un cliente que realiza peticiones a otro programa. La idea principal es utilizar aplicaciones que se ejecutan a través de la computadora. Cada aplicación constituye en una sola acción para realización de tareas. Las aplicaciones forman parte de un conjunto lógico de programación que interactúan para desarrollar su funcionamiento, donde podemos encontrar una diversidad de servidores que tienen distintas funciones. Las desventajas del cliente-servidor de dos capas es que la capa lógica de negocio y la capa lógica de presentación son mezcladas, lo que resulta difícil de entender el sistema y realizar mantenimiento.
El modelo en dos capas se define como la lógica de la aplicación. Está dentro de la interfaz de usuario, cliente o dentro de la base de datos, servidor o en, en los dos lugares. Los servidores de base de datos son procedimientos almacenados, son ejemplos de sistemas cliente-servidor de dos capas. El modelo de dos capas, como sabemos, se encuentra ligado fuertemente a la implantación física. Esto es una computadora personal, una computadora personal operando como el cliente y un servidor en la red contenido. El cliente servidor de tres capas, además de que las aplicaciones presentes informan adecuada reportes, estadísticas y demás, otro objetivo es que sean sistemas de información robustos y que puedan cambiar conforme cambien las necesidades de la empresa o institución. Mientras las aplicaciones se utilizan en el ámbito y edificios de una empresa de regular. En las tres capas la incluyen, su primer nivel es nivel de aplicación. La diferencia de este nivel aplicado ahora en una arquitectura en tres capas es que solo tiene que trabajar con la semántica propia de la aplicación sin tener que preocuparse de cómo está implementado ni de su estructura física. En el nivel 2, que es la capa intermedia, nivel de dominio de la aplicación. Este nivel se encarga de toda la estructura física y el dominio de aplicación. Algo muy importante y que es la mayor ventaja de esta arquitectura es que ahora únicamente se cambia la regla en el servidor de aplicación y esta actuará en todos los clientes. Eso no sucede con la arquitectura en dos capas, que si alguna regla se le cambia se tiene que ir a cada cliente realizando cambios. En el nivel de repositorio, o sea, la capa del servidor, es la capa donde se almacenan los datos y toda la información que se ha procesado. Las herramientas para el desarrollo de tres capas son las siguientes. La primera es el SQL Server en lo que se refiere al repositorio de datos. La segunda es Visual Basic en lo que se refiere a la capa de aplicación. Y en la 3 es MTS en lo que se refiere al nivel del dominio de la aplicación. Bueno, aquí podemos ver los tipos de arquitecturas en tecnologías cliente-servidor. Aquí podemos ver las diferencias de capa. En la primera capa, el cliente de aplicación. El ejemplo es que es el set-top box navegador web. En la capa 2 es el servidor de aplicaciones. Un ejemplo es el servidor Tomcat con servlets. En la capa 3 es el servidor de datos. Un ejemplo es la base de datos, servidores, SMTP, etc. Esos son los ejemplos que tenemos de las capas. Bueno, ¿qué es el RMI? Bueno, el RMI significa invocación del método remoto. Es una tecnología desarrollada por Zoom para permitir la colaboración de objetos que están localizados remotamente. La configuración de invocación remota de objetos, el cliente debe manipular objetos que están en el servidor. Para esto el cliente debe tener qué puede hacer con estos objetos. Esto se expresa en una interfaz que reside en el cliente y en el servidor.
Bueno, en el COM y en el DCOM, el comportamiento, el componente de objetos model es una arquitectura de componentes del software que permite que las aplicaciones y sistemas se construyan a partir de componentes producidos por distintos proveedores de software. ¿Qué es un componente COM? Bueno, es un contenedor binario. Contiene el código de una o más clases de objetos. También cada clase puede tener una o más interfaces. COM expone o publica estas interfaces para que puedan ser usadas por otras aplicaciones. Una aplicación puede usar componentes COM independientemente del lenguaje en que fueron escritos. Bueno, ahora tenemos que es el DCOM, que ya sabemos que DCOM viene siendo es como la evolución de COM. Bueno, DCOM en la extensión del Component Object Model a los ambientes distribuidos que define los mecanismos de conexión y el protocolo de red necesario para hacer llamadas a procedimientos remotos orientados a objetos a nivel de aplicación, que lo vuelve aún para sistemas distribuidos de todo tipo basados en componentes. Bueno, por último vamos a ver qué es un servicio web. Bueno, un servicio web es un componente al que podemos acceder mediante protocolos web estándar, utilizando XML para el intercambio de información. Normalmente nos referimos con servicios web a una colección de procedimientos, o sea, métodos, a los que podemos llamar desde cualquier lugar de Internet o de nuestra intranet, siendo este mecanismo de invocación totalmente independiente de la plataforma que utilicemos y del lenguaje de programación en el que se haya implementado internamente el servicio.